¿Qué dijo Montesinos una vez? Yo no he corrompido a nadie, todos se sorprendieron. Es que todos son corruptos. O sea, corrúmpelo a un corrupto. La corrupción se ha normalizado y sistematizado en el día a día de todos los peruanos. Para el docente Luis Alberto Rabines Correa, la corrupción inicia con pequeños actos. El profesor, por ejemplo, debe ser puntual. Muchos no lo son, esa es la verdad. Digamos lo que también en un trabajo, ¿no? Yo digo una cosa y hago otra. Si yo soy casado, saca la vuelta a mi mujer, o sea, ¿cómo puede? Por ahí empieza el problema. Si yo soy, digamos, alguien que tiene una mentalidad distorsionada, obviamente que lo voy a hacer mal. Yendo a los alumnos, yo le digo, miren, cuando tú pides un lapicero y no devuelves, por ahí empieza la corrupción. Cuando tú te fijas en el examen y eres fichero, pues nadie dice nada, la corrupción. Cuando tú pidas prestado un sol, no devuelve, así empieza de a poquito. Y los que llegan a un estamento máximo como magistrado, etcétera, ¿de qué familia vienen? Permisibles, es decir, con una vara han llegado a tal, pero son irresponsables. Por lo tanto, para ellos la corrupción es algo normal. ¿Qué dijo Montesinos una vez? Yo no he corrompido a nadie, todos se sorprendieron. Es que todos son corruptos. O sea, corrúmpelo a un corrupto. O sea, es una ironía. Para evitar hechos de corrupción a nivel del gobierno, el profesor Lark considera que debemos empezar el cambio por uno mismo. Si queremos eso, digamos, dejarlo, primero nosotros, es decir, uno a uno, por ahí empieza la educación. El profesor, primerito, por ejemplo, debe ser puntual. El profesor debe ser como una clase dinámica y no solamente pedir, todo el mundo queremos un aumento, pero demostrarlo con hechos, demostrarlo entonces a los alumnos de que tanto él como el resto nos equivocamos, pero rectificarnos. No, yo digo, el consejo, primero uno, es decir, el cambio está por uno, pues no, uno debe demostrar. Cuando te ven y cuando no te ven, el comportamiento debe ser, digamos, a conciencia sana, pues, ¿no? Además, cada persona debe contribuir en la educación y la formación de los niños, sobre todo mediante el ejemplo. Ajá, claro, ese es un capítulo dentro del civismo, pero podemos hablarlo de más. Yo enseño verbal y hay muchos ejemplos para decir a los alumnos cómo atacar ese tipo de corrupción. Fácil. Por ejemplo, le digo a los alumnos, mírenme, insisto en a mí cuando me invitan, por ejemplo, una alumnita a sus 15 años, yo voy, 8 de la noche, voy, llego, están barriendo todavía. O sea, quiere decir que cuando yo quiero, digamos, hacer un cambio mínimo, la gente se burla. ¿Cómo te vas a ir a las 8 a pelarme? Normal es a las 10, 11. O sea, los jóvenes creen que llegar tarde es normal. Por ejemplo, insisto en eso. Lo siento, a mí me invitan a esa hora, yo voy. No, es decir, yo trato de mantener la misma posición. Eso le digo a los alumnos. Es decir, tú no puedes estar, parece esto con contrasentido, lo que la mayoría dice. No, porque la mayoría también se equivoca. Cuando tú dices, por ejemplo, ya todos vamos a tal sitio, ya uno que otro dice, no podemos ir en esa, porque por esto, no, es decir, creen que la mayoría tiene razón. No, pues no hagan caso al montón. Por ejemplo, el montón es tardón. El montón es cabeceador, no devuelve. El montón es mentiroso, que tú estás ahí, por eso, no hagan caso al montón. Tiene que sobresalir. Es decir, así se burlen, yo digo puntual, así se burlen, yo no me fijo en el examen. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Es decir, sí hay gente rescatable, pero tenemos que hacerlo con un efecto multiplicador, eso le digo. ¿Me entiendes? Por encima de las burlas. Eso es lo único que queda. Y seguimos para adelante. Y conocer la historia, por supuesto. El docente también sugiere como una alternativa de solución leer la historia de nuestro país para evitar repetir los mismos errores. Me dijeron, pero se elige a lo mismo, ¿cierto, mis amigos? Estamos a puertas también de elegir a nuevos alcaldes, etcétera, pero tenemos que ver la lista y ver, digamos, leer, bueno, quiénes son, cuál es su hoja de vida. La gente no lee. Entonces, por ahí hay una ignorancia, por ejemplo, ¿me entiendes? Eso viene a ser, por ejemplo, un hilo conductor de lo negativo. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, por desconocimiento, por ignorancia, por analfabetismo, volvemos a cometer los mismos errores que ya se han plasmado en la historia. Exacto. Una vez un catedrático de la San Marcos dijo así, el Perú es el único país donde un presidente lo hace pero tan mal y la gente lo vuelve a reelegir. O sea, no, ahí está, pues, ¿no? Es decir, somos, digamos, reacios a un cambio, o nos fijamos en la cara, o en el dinero, o quién se ve mejor, ¿no? Por ahí creo que también está parte de la ignorancia, porque hay ignorantes que saben leer, pero en su comportamiento, pero digamos, en sus decisiones, totalmente mal. Cierto, no vamos a llorar sobre leche derramada, no. Depende de cada uno de nosotros para desterrar a la corrupción, desde nuestras casas hasta el gobierno.